Muy buena gente, vamos allá con las frases de griego. En este caso tenemos tres frases independientes para que sea bastante más asequible. Em, entonces vamos allá. Como son tres frases independientes, iremos una a una sin ningún tipo de prisa. Empezamos con la primera. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. El verbo es esquenese. Si le echamos un vistazo, lo primero que vemos es desinencia épsilon. Desinencia épsilon es una desinencia secundaria. Por tanto, si es secundaria, solo puede ser imperfecto o aoristo. Si yo me sé las desinencias secundarias, sé que puede ser tanto de imperfecto como de aoristo, son coincidentes en tiempo, y yo sé que la diferencia entre el imperfecto y el aoristo es que un tiempo tiene solo aumento y otro tiempo tiene aumento más sigma. Lo primero, ¿tiene aumento? Efectivamente, una epsilon antes del verbo aumento silábico. Bien, ahora tenemos que saber si es aoristo o si es imperfecto, viendo si justo antes de la desinencia tenemos una sigma de aoristo. Y efectivamente tenemos una sigma de aoristo. Por tanto, desinencia secundaria, sigma de aoristo más aumento, va a ser un aoristo. ¿Qué persona? Por supuesto, desinencia epsilon de tercera persona del singular del aoristo del indicativo activo. Además, gracias a esto tenemos nuestra raíz skene, por tanto hay que buscar skeneo, pero ojo, importante, el verbo que hay que buscar no es skeneo con eta, porque perdón, esta eta, vamos a ponerlo en rojo, esta eta es un alargamiento de la epsilon. ¿Por qué? Porque en la forma de aoristo, esto evidentemente es un verbo contracto, porque su raíz acaba en vocal. La forma de aoristo, la sigma de aoristo impide la contracción. Por tanto, para paliar esa contracción, la epsilon alarga en eta. Por tanto, lo que hay que buscar es, vamos a borrar, skeneo con epsilon omega. ¿De acuerdo? Significa acampar, ¿no? Pasar la noche. No hay más verbo, oración simple. Siguiente paso, to helenikon strateuma. Vamos a dar por hecho que va junto. Primero porque esto es un adjetivo y esto es un sustantivo. Por tanto, tiene que haber una concordancia en género, número y caso. Si echamos un vistazo al artículo, este artículo, que se refiere a strateuma, lo que ya nos confirma que Toereni con strateuma va junto, este artículo puede ser tres cosas, en realidad dos, nominativo o acusativo singular neutro. En este caso, antes del verbo, el verbo está en singular, por tanto esto va a ser un nominativo singular. En es una preposición de dativo. Polais es un adjetivo de polis polepolín, muy importante en caso dativo plural. Kai es una conjunción nexo. Este kai tiene que unir cosas iguales. ¿Qué va a unir? Pues lo que está a sus lados. Polais con calais. Tiene que unir cosas iguales porque ambas palabras son dos adjetivos y ambas palabras están en dativo plural. Kalos, kale, kalon. Y oikiais es un sustantivo y es el sustantivo en dativo plural con el que concuerdan tanto calais como polais, porque ambos adjetivos necesitan un sustantivo para sobrevivir. Por tanto, todo esto va a ir junto. La preposición de dativo introduce un sustantivo en dativo y ese sustantivo en dativo, que es oikiais, tiene dos adjetivos concordando con él, polais y calais, que están unidos por un kai. Todo ello va junto y por tanto los preposicionales son circunstanciales. Solo nos queda el nominativo singular, que es sujeto. Una vez hecha la sintaxis, traducción. Tolénico strateuma, vamos a ponerla en rojo para que quede más clara después de esta anotación de sintaxis. El ejército griego,
Esquénese, el euristo como perfecto simple, acampó, polais kai calais oikiais, en numerosas, polais, o en muchas, kai calais y adecuadas. Yo traduciría por adecuadas. Si habéis traducido por bellas, por bonitas, no pasa nada. Oikiais, casas. A la hora de traducir estos textos, lo más importante es la estructura. Es decir, yo he traducido primero el sujeto, a continuación el verbo y por último el complemento circunstancial. En el complemento circunstancial, primero por supuesto la preposición, a continuación los dos adjetivos coordinados y por último el sustantivo. ¿Que yo podría haber traducido primero el sustantivo y después el adjetivo? Sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, si yo cambio el orden, los dos adjetivos juntos. En casas muy numerosas, porque muchas ya queda muy feo si está pospuesto, y bonitas, bellas, adecuadas, como queráis traducirlo. ¿Vale? Pero la estructura es lo más importante aquí. Y el orden. Seguimos en la siguiente. Feretai es el verbo. La desinencia es tai. Es una desinencia primaria, por tanto presente o futuro, de tercera persona del singular. Pero además es medio pasivo. Medio o pasivo. Recordad que el presente y el futuro son tienen las mismas desinencias en voz media y en voz pasiva. Ahora veremos qué hacemos con eso. Em, la diferencia entre un futuro y un presente es que el futuro tiene una sigma de futuro. Aquí no hay sigma de futuro. No hay sigma de hecho, ¿no? Por tanto, esto es un presente de indicativo. Si le quitamos la desinencia etai, el verbo que hay que buscar es fero, que significa llevar. ¿De acuerdo? No hay más verbo, oración simple. Deucalion, de la tercera declinación, nominativo singular. De es una partícula a la que no se le echa cuenta. En es una preposición de dativo. Telarnaki es un dativo singular, todo ello complemento circunstancial. Dia es una preposición de genitivo. Y testalaces es un genitivo singular. Yo sé que tanto telarnaki como testalaces son dativo y genitivo respectivamente, tanto por la preposición que les rige como por el propio artículo. El artículo te solo puede ser artículo de dativo singular. El artículo tes solo puede ser artículo de genitivo singular. ¿Os dais cuenta la importancia de los artículos? Por supuesto, dia, tes, thalases, complemento circunstancial. Nos queda la sintaxis de Deucalion, que solo puede ser nominativo singular, sujeto, más un nombre propio, nombre de varón, ¿verdad? Bien, vamos a pensar que Fereta es voz pasiva y vamos a traducirlo como tal, ¿de acuerdo? Si no, pues veremos cómo lo traducimos en voz media. Antes de traducir, quería decir una cosa. Respecto a Larnaki, voy a anotarlo en el lateral. Larnaki es un dativo, por su desinencia iota, de la tercera. Para buscarlo en el diccionario, quito la desinencia iota y añado la sigma de la tercera declinación. Y por supuesto aquí, mis queridas amigas, tenemos un choque. Kappa más sigma da shi. Hay que buscar Larnax en el diccionario. Bien. Ahora sí, podemos traducir en paz. Deucalion, como voz pasiva, es llevado o es transportado, o todo lo que sea equivalente, ¿no? En Telarnaki, en un arca, o en un arco no, en un arca, o el significado que nos venga del diccionario, alguno da incluso vasija, ¿no? Bueno, lo importante es la estructura, no es más. Dia tes thalases. A través del mar, o simplemente por el mar. ¿Por qué
Bueno, primero, vamos a hacerlo por orden. Es llevado. Deucalión es el que es llevado. ¿De acuerdo? Voz pasiva. Por tanto, queda más que evidente que la voz del verbo es pasiva. Ya podemos borrar la voz media. Bien. ¿Por qué? Porque si fuese voz media sería Deucalión se lleva a sí mismo. Y no puede ser. Porque va en un arca o en un botijo. En realidad es un arca, ¿no? Pero bueno, no tiene sentido que se lleve a sí mismo, ¿no? Em, ¿Por qué traduzco Estos ya son truquitos de veterano. ¿Por qué traduzco diates thalases por a través del mar? Porque al ser voz pasiva, y si yo pongo por el mar, todo el mundo va a entender que eso lo estoy interpretando como un circunstancial. Pero puede haber algún tonto que piense que es un complemento agente a través de mi traducción. Por tanto, para sacar de dudas a nadie a través del mar. Estos son truquitos muy concretos, ¿no? Seguimos. Última frase. Afignunte epitogoros tepemte emera. Verbos. Primer verbo que nos encontramos. Afignuntai. La desinencia es untai. Cuidado con nuestro querido circunflejo porque nos va a indicar que esto es un verbo contracto. La raíz es afigne. Esto es una desinencia primaria de tercera persona del plural. Y como no hay sigma de futuro, recordad, desinencias primarias para el presente y el futuro de indicativo. Tercera persona del plural, si no tiene sigma de futuro, del presente de indicativo. Ojo, desinencia ontai medio. ¿De acuerdo? Medio. Si buscamos el verbo, el enunciado que nos aparece es este. Afikneomai. La desinencia es omai. Aquí tenemos evidentemente la muestra clara de que es un verbo contracto, epsilon omicron. Pero la pregunta es, ¿por qué está enunciado este verbo con esta desinencia? Recordad, los enunciados es primera persona del singular del presente indicativo activo. Es decir, lo que aquí tendría que aparecer es aficno. ¿Por qué no aparece aficno? Pues porque esto aparecería si el verbo tuviese voz activa. Este verbo no tiene voz activa, por tanto, no puede aparecer de esta forma porque no existe. ¿Cómo aparece? En presente de indicativo de la voz que sí tiene, medio pasiva. Por tanto, este verbo es de los que se llaman, vamos a anotarlo abajo, al lado mejor, es un media tantum. Yo que vosotros apuntaría a esta terminología. Media tantum son los verbos que solamente se conjugan en voz media. Por tanto, por eso aparece así en el diccionario. Bien, ya hemos hecho nuestro verbo, morfología. Epi, preposición de acusativo. ¿Por qué de acusativo y no de otra cosa? Porque toros, solo por su artículo, una vez más los artículos nos facilitan muchísimo la vida. Toros, solo puede ser nominativo o acusativo singular neutro. Toros es un acusativo singular, porque no hay preposiciones de nominativo. Por tanto, complemento circunstancial. Te es un artículo en dativo singular. Por tanto, te va a ser un dativo singular. Pero es que pemte significa 5 y es un adjetivo numeral. Por tanto, esta palabra, al ser un adjetivo, necesita un sustantivo en el mismo género, mismo número y mismo caso. Tenemos al lado gemera, que es un sustantivo, que está en el mismo género, mismo número y mismo caso. Por tanto, esto va a ir junto morfosintácticamente, por concordancia. Tepente gemera puede ser o complemento indirecto o complemento circunstancial. ¿Con qué nos vamos a quedar? Ahora lo veremos. Vamos a traducir. No tenemos sujeto explícito, por tanto es sujeto omitido, tercera persona del plural, ¿no? Afigneomai significa llegar. En presente, llegan. Epitooros sobre el monte. Podríamos traducir por a la cima del monte. Queda más español, ¿no? Lo dicho, si ponéis sobre el monte, encima del monte,
A estas alturas lo importante es la estructura de la oración, no la traducción de los términos concretos. Eso se irá depurando con el tiempo. Tepemte gemera en el quinto día o al quinto día. Por tanto, yo he traducido mi verbo, he traducido mi primer circunstancial y he traducido esto. Esto en español es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Y cómo es un complemento circunstancial de tiempo en español? Es porque en griego también es un complemento circunstancial de tiempo. Por tanto, me quedo con el complemento circunstancial. Además, no va a ser indirecto porque no tengo un complemento directo anterior y porque este verbo no es transitivo para necesitar un complemento indirecto. Pero creo que las primeras razones quedan más claras que con las segundas. Pero bueno, ahí tenéis mil pruebas, ¿no? Como siempre, estructura, fijarse en los pequeños detalles, en nuestros pequeños trucos y usar la cabeza. Y nada más, espero que no os haya atragantado mucho. No dejéis de repasar morfología. Abrazos digitales. Hasta luego.